Muy buenas tardes, compañeros y compañeras. Soy Patricia Molina Beltrán, soy directiva nacional del Polo Democrático Alternativo, hago parte del Comité Ejecutivo Nacional y yo sí quisiera llegar a ustedes con muchísimas preocupaciones, con, digamos, algunos elementos que quiero que sean para la discusión de ustedes en los territorios y creo que es a lo que tienen derecho. Y quiero plantear esto porque ustedes saben que este partido, el Polo Democrático Alternativo, finalmente que es un frente político, es un proceso de unidad en sí mismo, tal como lo es el pacto ahora. El Polo Democrático Alternativo se ha ido constituyendo, tal como le decía el maestro Carlos Gaviria Díaz, en la almendra ideológica y política de un proyecto real de izquierda. En ese sentido, estamos obligados y obligadas a mantener la línea, a mantener el camino, creo yo, porque este partido se ha construido con el esfuerzo de miles de personas en los territorios que le han dado todo, le han quitado plata a su comida, a su esfuerzo, a su familia, a todo, porque el polo no nos da plata, nosotros damos lo que tenemos al polo, damos el alma, los recursos que tenemos y la vida misma. Entonces creo que eso además nos da derecho en un proyecto que debe de ser por excelencia democrático y que pues con todas las deficiencias que hemos tenido, por lo menos avanzamos un poco en unos mínimos que están consagrados en unas reglas de juego que se llaman los estatutos y que es el primer acuerdo político que tenemos que respetar, además de las bases programáticas. Pero el estatuto del Polo Democrático Alternativo es el primer acuerdo político que merece nuestro respeto porque solo él es el garante de los derechos de toda la militancia. En ese sentido, la preocupación grave es cómo nosotros avanzamos en las definiciones de qué va a pasar con nuestro partido y cómo llegamos a fortalecer procesos de unidad. Nosotros hoy por hoy somos un proceso unitario con el pacto histórico, porque es que el pacto histórico, nosotros estamos dentro de él en un proceso que se llama coalición pacto histórico y jamás nos hemos negado a la unidad. Ahí estamos. Se está planteando avanzar en fortalecer el proceso de unidad y muchos piensan que la forma de fortalecerlo es constituir un partido llamado pacto histórico, que conlleva a que todos los que lleguemos a fundarlo entreguemos, digamos, la personería jurídica y ya nos fusionemos en una nueva figura jurídica, pero que es que no basta con ello, simplemente ese partido para poder que realmente nos represente a todos debe darnos comodidad, garantías, sentirnos tranquilos todos y además digamos, ser respetados. En ese sentido, creo yo que estamos muy cortos en el proceso, no se han establecido mesas reales en los territorios, no, eso no se puede reemplazar por una encuesta, que es lo que se está pretendiendo. Y además venimos asistiendo a unas decisiones tomadas de forma unilateral por personas, porque son personas que pueden representar sectores pequeños, tendencias dentro del polo, en el caso del polo, para tomar decisiones, pero que están asaltando toda la estructura democrática a la que tienen derecho todas las militancias. Y esa estructura son los estatutos. Los estatutos ordenan que quien toma las decisiones realmente ofrece a fusiones, disoluciones, de lo que quiera, el camino que quiera emprender el polo, es sencillamente el Congreso Nacional. Y el Congreso Nacional, él es el ente, el órgano por excelencia, el máximo órgano de dirección al que nos debemos todos. Además, tenemos que recordar que los directivos solo somos personas que asumimos unas tareas y que nos debemos mucho más todavía al cumplimiento estatutario y a garantizar los derechos de la militancia. Lo mismo tienen que hacer los parlamentarios. Los parlamentarios son gente que tuvieron la fortuna de ser respaldados por los miles y miles de votos de los militantes para poder estar en representación de nuestro partido y seguir la línea que el partido orienta. Entonces, simplemente eso, estamos asumiendo tareas y yo creo que dentro de esas tareas, por eso me atrevo, digamos, a hacer este video para plantearles varias cosas. Una, la preocupación de que a nivel personal se ha venido comprometiendo el partido frente a la constitución del Partido Único Pacto Histórico. Nosotros no podemos hacerlo en tanto no se instala el Congreso. Y para instalar el Congreso, tal como lo definió el sexto Congreso del Polo Democrático Alternativo, realizado el 10 de febrero del año 2024, hace un año,
digamos, la decisión de ese Congreso es convocar a elección de delegados y convocar al 7º Congreso para tomar las decisiones frente al rumbo de nuestro partido y el fortalecimiento del proceso unitario del cual ya hacemos parte. Entonces, digamos, hemos venido haciendo varias cosas. Una, a partir de ese 6º Congreso se decidió convocar a la inscripción de los candidatos de las listas de los militantes para, digamos, salir a convocar el Congreso. Y es así como arrancamos con unas resoluciones desde marzo 11. En ese momento yo actué como copresidenta y firmé, digamos, varias de esas resoluciones en conjunto con otros 5 copresidentes y así avanzamos en tanto se definía una fecha fija por parte del Consejo Nacional Electoral. ¿Y por qué es eso? Porque nosotros dentro de los estatutos tenemos una definición concreta que además es la que ha fortalecido el partido, que nosotros elegimos nuestros delegados por votación popular. La ley es clara, no solo la ley, el artículo 107 de la Constitución Política de Colombia plantea que las consultas populares al interior de los partidos o interpartidos son consultas que se asemejan a las elecciones ordinarias y por tanto se rigen por las reglas ordinarias, las reglas de las elecciones ordinarias que en Colombia no son virtuales, que además son en urna y que están regidas y sustentadas con una estructura de la registraduría. Por tanto, nosotros nos acogemos permanentemente y así lo hemos hecho siempre. Entonces, iniciamos el proceso. Se fijó una fecha, se trasladó hasta que tuvimos en firme la fecha en noviembre 17 del año pasado, 2024, pero infortunadamente hubo una decisión porque se venía dando un debate muy intenso al interior del Polo Democrático Alternativo en el seno de su comité ejecutivo, donde se planteaba que no hicieran, incluso hubo expresiones desde marzo que para qué convocábamos a elección de delegados si podíamos ponernos de acuerdo simplemente los ejecutivos, repartirnos el número de delegados y hacer un congreso con esa repartija, cosa a la cual yo no comparto y en ese momento no tuvo mayorías, pero eso se empezó a cocinar y tiene mucha audiencia, sobre todo en el tema de los parlamentarios, porque los parlamentarios tienen una fugia de poder estar en la lista incluidos del pacto histórico para poder volver a acceder. Es legítimo su deseo, pero no puede pasar por encima del partido, que esa es la discusión. Entonces, simplemente se empezó a trabajar entre varios sectores de tendencias, unas mayorías para finalmente cancelar las elecciones de noviembre 17 que eran acordes a los estatutos. Y entonces salió un comunicado que yo lo tengo acá. Es un comunicado que sacan 5 copresidentes, del cual yo como copresidenta me aparté y se los voy a poner en los chats para que lo compartan. Ahí yo planteo por qué me aparto, ¿cierto?, de la decisión, porque es una decisión arbitraria que no fue aprobada de todas maneras de esa forma. Y a partir de que ellos en mayoría aprueban esa decisión, se viene una serie de violaciones estatutarias y derechos de la militancia porque se plantean inmediatamente unas elecciones, ni siquiera elecciones, es decir, que toda la gente que estaba inscrita se fuera como delegado, porque obviamente tenían aseguradas una mayoría de los sectores, y que como delegados entonces hiciéramos un congreso para decidir. Entonces estamos asaltando los estatutos. Esa fue la resolución 103 y 104, que por eso fue objeto de nuestras impugnaciones, no solo la mía, sino de muchísimos otros compañeros militantes de territorios. A partir de eso, ese proceso se cae porque realmente no tiene ni pie ni cabeza y pasamos entonces, así pasamos el año hasta que ahora en febrero se intenta hacer unas elecciones por una vía virtual que tampoco es contemplada porque la norma es clara. La ley 1475 en su artículo 5 y 6 define que las consultas en los partidos o interpartidistas son de 2 formas: internas, que solo se hacen con los afiliados que están en un registro de afiliados, y las populares, que son las que hacen con el censo electoral, y esas populares se tienen que hacer como las elecciones ordinarias. Ya lo dije, lo dice el artículo 107 de la Constitución Política de Colombia, cosa que no quisieron obedecer los compañeros dentro del polo. Incluso los defensores de derechos humanos no se han interesado por la defensa de los derechos de nuestra militancia, que es sencillo, es simplemente acogernos a un proceso democrático, ¿cierto? Entonces es así como nosotros hemos venido en una pugna interna
digamos, afrontando esta situación donde se han vulnerado los estatutos. Hoy el Consejo Nacional Electoral ha fijado una fecha con una resolución para hacer una consulta en octubre y nosotros podemos acogernos a ella y hacer nuestro congreso a los 15 días, a los 3 semanas, pero hay una fugia de compañeros, sobre todo de pertenecer ya al Partido Pacto Histórico a como dé lugar. Y a como dé lugar quiere decir que ya hay unos voceros comprometiendo el partido. Entonces ustedes vieron un acto en el 17 de diciembre donde fueron a hacer un acto público compañeros a título personal sin haber surtido la instancia estatutaria para decir que nosotros el Polo ya está comprometido. Es posible que el Polo, su mejor opción sea constituir el partido Pacto Histórico, pero tiene que ser con el concurso de toda la militancia que son los que han forjado el partido. Por ende, miren, yo a raíz de ese acto, ese evento del 17 de diciembre, donde fueron públicamente, y así lo han hecho en medios de comunicación, yo fijé mi posición como directiva nacional en un documento también que se los voy a trasladar para que se enteren. Y también les voy a mostrar de todas maneras todos los procesos de las violaciones estatutarias y el sustento de por qué venimos nosotros exigiendo es que se cumplan los estatutos, que la democracia interna se respete y que toda la militancia, quien es la que ha construido este proyecto político, sea la que tenga el derecho a través de sus elegidos en un proceso para el estatutario para decidir cuál es el rumbo de nuestro partido, además de ello exigir las garantías, porque es que las garantías no son solo para que pongan los parlamentarios en los primeros lugares, porque ellos hablan de unas consultas internas, pero si ustedes leen la declaración que presentaron el 17 de diciembre, que coincide con todos los borradores anteriores que además hemos tenido acceso de manera muy precaria, siendo incluso directivos, y aún así en este documento, digamos, ellos mantienen algo que es el mico, digamos, en los acuerdos, donde, por ejemplo, dice en el número 2 de la declaración política, dice que el carácter de la lista será cerrada, paritaria, organizada mediante un proceso democrático de consulta. Dice, cualquier cambio solo podrá ser definido por consenso por el comité de dirección del pacto. ¿Eso qué quiere decir? Que ellos pueden tumbar todo lo que quieran porque si se entran en consenso el comité de dirección del pacto, que son los jefes políticos de los partidos, los que tienen la firma, los secretarios, los presidentes o los congresistas, entonces podrán decidir que entra tal o cual a la lista en un momento dado, pasando por encima de incluso las consultas. Y es que eso ya lo vivimos en el 2023. Por eso en el 2023, en las elecciones territoriales, prácticamente todo lo que hicieron la gente en los territorios no fue tenido en cuenta. En lo absoluto, entró 5 meses de luchas y peleas internas con todos los partidos que componen el pacto en todos los territorios, sus actas jamás estuvieron sobre la mesa. Lo que ahí se hizo fue los jefes políticos decir, los que tenían la forma de interlocutar ahí, decir, lleguemos a conciliaciones, pongamos a este candidato y hacer la puja entre ellos y llegar a acuerdos donde iba uno o iba el otro de acuerdo a lo que se hacía por arriba, pero nunca se hizo con lo que la gente en los territorios, y esta experiencia ya la vivimos y es inocultable, se puede mostrar con 1000 y 1000 ejemplos, y yo creo que ese no es el partido que nosotros queremos, de tal manera que sí tenemos derecho, y tiene derecho a la militancia, en este caso del Polo Democrático Alternativo, no hablo por los demás partidos, pero el Polo Democrático Alternativo tiene que garantizar la participación democrática de sus militantes en un proceso decisivo para este momento político. Gracias.